Luego de muchísimos meses de espera, finalmente ha llegado el emulador Provenance directamente al App Store para que tengas una alternativa completamente gratis para emular tus juegos de Nintendo 3DS directamente en tu iPhone o en tu iPad, y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona, así que ¡comencemos! Hablemos primero sobre algo sumamente importante, y es que Provenance se puede utilizar para jugar y emular otras consolas retro, pero en este video me estaré enfocando en cómo jugar Nintendo 3DS porque es algo que muchas personas me han pedido en los comentarios aquí en YouTube, en mis redes sociales, como también en mi canal de Telegram. Así que en este video me enfocaré en cómo jugar Nintendo 3DS para darte una alternativa completamente gratuita, a diferencia de la pasada alternativa que teníamos anteriormente del emulador Folium. Aquí puedes ver una lista de las otras consolas retro que puedes jugar en este emulador Provenance, pero una vez más aquí me enfocaré en cómo jugar Nintendo 3DS. Comencemos hablando sobre cómo puedes utilizar este emulador. Acá abajo en la descripción de este video te estaré dejando el enlace para que puedas descargarlo, pero puedes buscarlo en el App Store como Provenance y obviamente es gratuito, como te mencioné anteriormente. Ya yo lo descargué, así que una vez descargues este emulador y lo abras por primera vez, pues te estará apareciendo esta pantalla donde te estará pidiendo que añadas tus juegos, y es muy importante aquí que utilices tus propios juegos, que los extraigas de tu consola utilizando tus propios cartuchos. Una vez hagas eso y los tengas disponibles en tu teléfono, en tu tableta, etcétera, pues vas a poder utilizar este emulador. Para añadir tus juegos es sumamente fácil, simplemente aprietas este botoncito aquí que te dice añadir juegos y vamos a seleccionar la parte de la nube o archivos locales, y aquí pues estará abriendo esta ventana de la aplicación de tus archivos de tu dispositivo para que obviamente pues puedas buscar exactamente donde tengas guardado tus juegos. En mi caso pues yo lo tengo en la carpeta de descargas y he creado una carpeta donde están todos mis ROMs para poder tener acceso a las otras aplicaciones de emuladores que tengo en mi dispositivo. Y aquí simplemente vamos a buscar el juego que quieras añadir. Yo tengo aquí la leyenda de Zelda, la de Majora's Mask. Le doy aquí a abrir y comenzaré el proceso de añadir este juego. Aquí, como puedes ver, ha detectado otros juegos que están en mi dispositivo, pero lo más importante es que he añadido aquí la parte de la leyenda de Zelda. Le doy aquí a Begin para que comience el proceso de importar estos juegos directamente a este emulador para que obviamente se pueda funcionar. Y como puedes ver, ya vemos una marca de cotejo aquí en la parte de The Legend of Zelda Majora's Mask, y aquí pues entonces le doy listo porque ya pues obviamente he terminado este proceso. Una vez termines de añadir tus juegos, vamos aquí a la parte de menú en la parte superior y vamos ahora a la parte de Nintendo 3DS, y como puedes ver ya se ha añadido este juego, pero como puedes ver pues realmente se ve el texto, se ve bastante feito, así que algo que puedes hacer es dejar el dedo apretado y seleccionar la parte de escoger el cover o choose cover, y aquí vamos a ir a la parte de buscar en línea o search online, y aquí el sistema automáticamente va a hacer una búsqueda de las carátulas del juego, y aquí pues obviamente puedes seleccionar cualquiera que tú quieras, pero obviamente yo quiero seleccionar la que más se parezca a el cartucho original, y estará haciendo ese análisis y aquí estará colocando esa foto para que se vea un poquito mejor la interfaz. Luego de que añadas todos tus juegos y coloques las carátulas de cada uno para que se vea un poquito mejor la interfaz, comencemos ahora a mostrarte cómo puedes jugar y cómo es la interfaz de este emulador. Y vamos aquí a abrir Mario Kart 7, selecciono aquí el juego, le damos aquí a la parte de reiniciar, en este caso porque ya he abierto el juego anteriormente, y aquí desafortunadamente parece que este emulador está teniendo todavía un poco de problemas, y la única forma de resolver esto, simplemente rotas tu dispositivo así y lo vuelves a rotar, y como puedes ver ya se arregló esta interfaz. Y como puedes ver, aquí tenemos los botones para obviamente pues controlar la interfaz. Vamos aquí a apretar la A para comenzar a jugar y poder mover un poco la interfaz. Aquí tenemos todos los botones y las palanquitas, como también aquí el pad direccional. Le vamos aquí a seleccionar el jugador principal para poder entonces comenzar a jugar y que puedas ver un poquito del desempeño de este emulador. Pero lo más importante que debes de saber es que este emulador tiene varias alternativas para que puedas personalizarlo. Lo primero que debes de saber es que aquí encima del botón de L2 casi no se ve, pero hay un botoncito que dice Layout, que sería la configuración de cómo se ven las pantallas, y aquí puedes tocarlo para poder cambiar cómo se ve. Obviamente en este aspecto pues realmente no tiene mucho sentido verlo así, pero aquí puedes ir cambiando. Aquí está un poco más centralizado, puedes aquí tener la pantalla principal nada más, puedes tener aquí la pantalla secundaria un poquito pequeñita. Realmente tienes varias alternativas de lado a lado, pero obviamente en esta interfaz aquí en el modo vertical pues no tiene mucho sentido, pero podemos virar el teléfono o tu iPad, etcétera, para tener aquí el
modo horizontal, y de la misma manera aquí tenemos el botoncito del layout de la configuración, y aquí puedes cambiar entre diferentes alternativas para que puedas encontrar la que mejor funcione para ti o dependiendo del juego que estés utilizando. Lo más importante es que recuerdes que para tocar la pantalla táctil de Nintendo 3DS, pues simplemente aquí puedes tocar como dice la pantalla para obviamente pues tocar los elementos de la misma, o obviamente dependiendo del juego pues también puedes utilizar los botones para que te puedas mover a través del juego. Otro aspecto que también debes de saber es que en la parte superior, encima del botoncito de layout o de configuración, hay un botón como de pausa bastante clarito, color como azul. Aquí lo puedes tocar para tener varias alternativas y puedes entrar aquí, por ejemplo, a la parte de las opciones del núcleo para poder cambiar, por ejemplo, la resolución. Yo no te recomiendo que lo cambies porque todavía está bastante crudo en cuestión del desempeño, eso te estaré hablando un poco más luego, pero puedes entrar aquí a la parte del reloj o el CPU de cómo está el desempeño para cambiarlo un poquito. Si estás teniendo problemas de desempeño, pues puedes jugar un poquito bajando la velocidad para que tengas más alternativas. También puedes encontrar otras opciones de configuración que puedes jugar aquí para poder cambiar y quizás tener un poquito de mejor desempeño, como también la parte de la configuración en modo vertical y horizontal, aunque te enseñé anteriormente cómo cambiarlo y creo que es mucho mejor hacerlo de esa manera. También puedes, por ejemplo, cambiar si quieres que la pantalla inferior del Nintendo 3DS esté arriba, pues puedes hacer eso dependiendo del juego. Puede ser que haya un juego que sea mejor así, obviamente pues tienes que encontrar el tipo de juego que valga la pena hacerlo, pero en el emulador pues tiene esa alternativa para que tengas esa opción, ¿verdad? Si depende algo del juego, pues que tengas esa opción aquí en este emulador. También cuando aprietas aquí el botón de pausa puedes hacer otras cosas más, como por ejemplo ir a la parte de los códigos de hacer trampa o los cheat codes. Aquí apretarías el botón de más para poder añadir ese código y poder pues obviamente modificar un poco cómo va el juego. Y obviamente pues tienes otras alternativas como salirte, guardar, etcétera, para que puedas tener más control. Lo único es que al momento de hacer este video, en la parte de poder ver las versiones que has grabado del juego o los diferentes estados del juego, cuando toco aquí, pues desafortunadamente, mira, pues ahora mismo está funcionando. Hace poco no me estaba funcionando, pero aquí puedes ver las opciones que te está guardando el emulador. Anteriormente no me estaba funcionando, así que ten un poco de consideración. Quizás esto no te funciona a ti, pero el momento de grabar este video pues sí me funcionó, para que puedas regresar a diferentes aspectos del juego y puedas pues por ejemplo revisitar ese momento. Obviamente también puedes apretar aquí el botón de más para guardar ese momento en el juego y que obviamente pues puedas regresar a ese punto específicamente. Si por ejemplo pues estás peleando con algún monstruo un poco difícil o quieres rehacer algo otra vez, pues simplemente tocas aquí y le das cargar y vas a poder ir directamente a esa parte del juego donde te quedaste y lo guardaste. Luego de contarte sobre un poco de la configuración de este emulador, hay algo que podemos hacer también en la parte de configuración general, y es yendo aquí a la parte de menú en la parte superior. Vamos aquí a la parte de configuración y aquí tenemos un sinnúmero de opciones, pero diría yo que la parte más importante o la parte que debes enfocarte es en la opción de poder hacer un autograbado o que se grabe la partida automáticamente. Aquí puede ser que sea cada 30 segundos, puedes cambiar el tiempo en que cada momento se grabe la partida, o simplemente apagarlo para que obviamente pues tengan más control de cómo se guarda y cómo se conserva diferentes estados del juego que estés jugando. Si bajas un poquito más, también vas a poder encontrar la parte de los controles, y esto es otra parte bien importante, ya que puedes cambiar la opacidad del control para que se vea un poquito menos. También puedes cambiar los botones, que no se vea el color, para que no distraiga tanto a la hora de jugar. Así que aquí tienes varias opciones a la hora de configurar cómo se ven los controles de este emulador. Ahora bien, un detalle bien importante es que este emulador también permite utilizar controles físicos. Aquí yo estoy utilizando este de GameSir, que se conecta directamente al puerto USB tipo C, pero también puedes utilizar controles de forma inalámbrico. Y para poder configurar un poco más estos controles, vamos aquí a la parte de configuración general de este emulador. Apretamos aquí este botoncito para poder acceder a las diferentes opciones, y desafortunadamente, por lo menos a la hora de hacer este video, cuando voy aquí a la parte de seleccionar el control y selecciono el control que estoy utilizando, realmente no me da la opción de poder configurar los botones para, por ejemplo, cambiar que la B sea la A o la A sea la B, o lo que tú quieras hacer en cuestión de la configuración. Quizás es algo que todavía está en, ¿verdad?, que tiene algún problema a la hora de configurarlo, pero se supone que esto funcione. Pero de forma general sí funcionan estos controles físicos a la hora de jugar, para que puedas tener obviamente pues esa alternativa. Si prefieres jugar con controles físicos, pues tienes esa opción, aunque obviamente pues aquí desafortunadamente la B es la A, que es un poco, que te puede confundir un poco, pero sin duda alguna, como puedes ver, aquí estoy utilizando este control para moverme en la interfaz y sin duda alguna sí funciona. Vayamos ahora a hacer algunas
pruebas de desempeño en este emulador. Aquí estoy utilizando Mario Kart 7 y por lo menos diría yo que en un iPhone 16 Pro Max el desempeño va bastante decente a la hora de jugar Mario Kart 7. En la parte de la interfaz de, por ejemplo, seleccionar el jugador, puede ser que fue un poquito lento a la hora de seleccionarlo, pero de forma regular diría yo que funciona bastante bien este emulador. Obviamente pues hablar y poder expresar el desempeño del emulador es un poco difícil a la hora de hacerlo aquí en vivo, pero como puedes ver pues realmente se va moviendo muy bien este juego por lo menos en este iPhone, que es el más poderoso ahora mismo, aunque obviamente pues dependería de tu teléfono para ver cómo va el desempeño con este juego específicamente. Aquí tengo otro juego bastante popular que sería Pokémon X, y por lo menos de forma inicial en esta parte, ¿verdad?, que es del principio del juego, por lo menos moviéndome el juego, ahí podemos ver como algunos problemas en la interfaz, pero por lo menos en cuestión de los FPS y del desempeño pues va bastante bien. Ahí tenemos como unos glitches que se aparece un poquito una imagen encima de la pantalla, pero por lo menos en esta parte inicial en cuestión de los FPS y del desempeño del juego pues diría yo que va bastante bien, aunque obviamente pues dependerá del dispositivo que estés utilizando. Otro juego bastante retante sería Super Smash Bros, que obviamente pues sí requiere mucho poder de procesamiento porque están pasando muchas cosas en la pantalla, y diría yo que obviamente jugarlo con los controles en la pantalla es un poquito difícil, pero sin duda alguna va bastante bien el desempeño. Puede ser un poquito lento, pero nada que no sea imposible poder jugarlo, por lo menos en mi opinión, a la hora de utilizarlo, aunque obviamente pues yo trataría de no jugarlo con los controles táctiles. Creo que es un poquito difícil este juego específicamente, pero sin duda alguna si no tienes otra alternativa pues diría yo que este juego va bastante bien el desempeño, al menos en este dispositivo. Así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si probaste este juego y en qué dispositivo, para ver cómo te va. Y por último, otro juego bastante popular que muchas personas obviamente van a querer jugar y emular directamente sus dispositivos sería Super Mario 3D Land, y este juego comparado con otras alternativas va, diría yo, bastante bien, quizás un poquito lento en diferentes áreas, pero nada, para nada que no sea imposible jugar y tener, diría yo, una buena experiencia a la hora de jugar este juego. Vemos aquí varios elementos de la interfaz de la pantalla con muchos enemigos, etcétera. Aquí quizás sí está yendo un poquito lento, pero como te digo, nada muy exagerado que diría yo que haga imposible jugar este juego a la hora de emularlo en tu dispositivo. Así que de forma general diría yo que este emulador hace un buen trabajo a la hora de emular juegos de Nintendo 3DS. Y con esta última prueba de desempeño te he enseñado cómo funciona este emulador de Provenance en los iPhone y en las iPad para que puedas jugar juegos de Nintendo 3DS en tu dispositivo. De forma general, hacer una alternativa gratuita diría yo que hace un buen desempeño a la hora de jugar. Obviamente todavía hay algunas mejoras que se puede hacer para mejorar el desempeño, como también algunos aspectos de la interfaz y de la configuración para que esté prácticamente 100% en cuestión de función. Pero cuando lo comparamos con la alternativa de Folium, diría yo que prácticamente están bastante similar en cuestión de desempeño, y la alternativa de Provenance pues obviamente es 100% gratuita en el App Store. Obviamente puedes pagar por otras opciones de la interfaz, etcétera, pero en cuestión del desempeño y a la hora de jugar estos juegos pues algo que puedes acceder de forma gratuita en tu dispositivo. Así que voy a seguir bien de cerca este emulador. Te invito a que me sigas en mi canal de Telegram para que te enteres de noticias y de actualizaciones dependiendo de lo que pase con otros emuladores. Ahí será el primer lugar donde te estarás enterando. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si probaste este emulador y cómo te va en tu dispositivo y en cuál estás utilizándolo, para que otras personas conozcan cómo va el desempeño y puedan tomar obviamente una decisión a la hora de probar este emulador. Y si te gustó este video y te fue útil, dale like y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.